Buenas noches. Vamos a dar comienzo a este evento, que es uno de una serie de eventos programados que tiene esta comisión directiva del colegio de la provincia de Entre Ríos, en la cual vamos a presentar al doctor Ricardo Terrile, que es el asesor legal del Colegio de Arquitectos de Santa Fe. Y esta noche nos hablará de la incidencia del nuevo Código Civil en el ejercicio de la profesión. También aprovecho acá para mandarle un saludo a la gente de Concordia que también está participando de este evento. Doctor, le dejo el micrófono. Bueno, muchas gracias al Colegio de Arquitectos de la provincia de Entre Ríos. Hoy tuvimos la oportunidad de conversar con nobles arquitectos y en cierta manera, o de todas maneras, ellos van a recibir un ejercicio profesional con un nuevo Código Civil, un nuevo Código Civil y Comercial, en la que evidentemente van a tener que ajustar su práctica profesional a una disposición nueva que está vigente desde el 15 de agosto del año pasado. Pero sin lugar a dudas el cambio más trascendente, más importante, es el que van a tener ustedes. Porque para nosotros, que estuvimos acostumbrados casi por 40 años de ejercicio profesional, que son los que tengo, una concepción de un Código Civil escrito por Vélez Arfiel, y en cierta forma hacernos a un modelo de ejercicio profesional en base a ese código, en la que hacía referencia al constructor o al proyectista únicamente en 2 artículos, hoy tenemos una estructura de 2 capítulos que están dedicados específicamente al ejercicio de nuestra profesión. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí. Pero para la gente de Concordia. ¿Se puede? ¿Eh? Mejor por el micrófono. Bueno, este es el requerimiento que a veces nos plantea la técnica. Decía, no son todas malas noticias. Yo hoy había prometido una película de terror, pero una buena película de terror. De esos que durante todos estos años uno terminaba la exposición y salían corriendo a buscar abogados que pudieran de alguna manera contenerlos en la angustia, en la ansiedad que les había provocado. Pero, buenas noticias. En realidad este código a los arquitectos sensiblemente le mejora muchísimo la situación. Lo decíamos hoy, me voy a permitir en todo caso decir algunas pocas cosas que mencioné esta mañana para no ser repetitivo, pero el viejo código era un viejo código escrito por Vélez Arfiel en 1869. Y Vélez Arfiel me lo imagino escribiendo con pluma a la luz de un candelabro, pensando que la medianera tenía 45 y que eran baldosas coloniales y que eran escaleras de mármol y que eran pasamanos de hierro y que la puerta era de madera maciza o de hierro forjado, la puerta cancel. Era lógico que Vélez Arfiel se planteara una responsabilidad por 10 años. Era lógico que Vélez Arfiel, en cierta manera, pusiera en mano del constructor, bajo la responsabilidad del constructor, una enorme responsabilidad por 10 años, esto es, que el arquitecto, este es el caso, durante 10 años
si se divorciaba de la obra, era muy posible que antes de esos 10 años le encontrara en terapia intensiva, y si no se divorciaba de la obra, su responsabilidad por vicios aparentes, por vicios redimitorios, por vicios ocultos, era mayúscula. Y era una verdadera película de terror. ¿Por qué? Porque en la dinámica propia de lo que fue la modernización, el concepto, semánticamente hablando, puerta, escalera, ventana, medianera, ladrillo, piso, cambió. Entonces el arquitecto se encontraba que tenía 10 años de responsabilidad por Durlo, 10 años de responsabilidad por un piso flotante, 10 años de responsabilidad por ladrillos huecos puestos de canto, 10 años de responsabilidad por escaleras caracol que evidentemente no iban a perdurar, o por sistemas de fabricación que no tenían la entidad para durar tanto tiempo. Y esto generaba evidentemente una enorme cantidad de procesos que ahora afortunadamente algunas cosas han cambiado. Y en cierta manera la responsabilidad también se ha morigerado, no ha desaparecido. No es una película con final feliz, pero se ha morigerado gran parte de la responsabilidad existente en aquel momento. Así que, con esta introducción de que estamos mejor, y tomando distancias de lo que hoy fue la conversación para arquitectos que recién comienzan a ejercerla, en lo que es un poco la experiencia de todos ustedes, que ya son matriculados con ejercicios de años en la profesión, me voy a plantear básicamente hablar en torno a la nueva disposición del Código Civil y Comercial vigente desde el mes de agosto del 2015 y lo que va a ser ahora la necesidad de un nuevo ejercicio profesional. Primero que nada, se van a tener que acostumbrar a tener una encomienda de trabajo. Aquello de la encomienda que se presumía, aquello de entregarle al comitente los planos o ejecutar una obra sin encomienda, apenas con un formulario que a veces presentábamos en algunos colegios profesionales, a veces que se insinuaba, pero que nunca en definitiva se documentaba, ya no debe existir. Es decir, tienen que hacerse la idea, tienen que acostumbrarse a la importancia de la encomienda. ¿Por qué? Porque la encomienda lo que va a trazar, lo que va a determinar es precisar conceptos, contenidos, modalidades en donde tanto el comitente como el constructor como el profesional de la arquitectura van a establecer los imperativos que cada uno tiene que acatar. Entonces, definir quién es el comitente. El comitente no siempre es, en definitiva, el que encarga la tarea. Hoy tenemos figuras como el fideicomiso, donde el comitente es el administrador fiduciario. Hoy tenemos situaciones como los edificios que implican unidades en propiedad horizontal, que distinguen el Código Civil los que llaman espacios comunes de uso común, espacios comunes de uso exclusivo y espacios exclusivos, donde ahí van a tener, frente a la necesidad de hacer trabajos específicos en un consorcio, tener muy claro con quién y qué tarea profesional van a ejecutar. Porque decíamos hoy a la tarde, si van a encarar el cierre de un balcón, es un espacio común de uso exclusivo y van a necesitar la decisión de la asamblea. Y si van a generar un quincho en la terraza y es un espacio común de uso común, van a tener necesidad de la asamblea del consorcio que los autorice.
Y si es un trabajo que van a hacer en un baño, en una cocina, en un dormitorio de una unidad, bueno, ahí el propietario evidentemente será el encargado, el responsable, el legitimado para generar la encomienda. Definir el comitente, definir la tarea profesional. En la encomienda van a definir la tarea profesional. ¿Qué es lo que impone el código? El código lo que impone es cómo y de qué manera la van a trazar a esa tarea profesional. ¿Con qué periodicidad van a hacer la conducción técnica? ¿Con qué periodicidad van a hacer la dirección de obra? ¿En qué plazo van a entregar la obra? Si la obra la van a entregar en 6 meses, en un año y medio, ¿en qué plazo? Tienen que establecerlo, tienen que establecer el plazo. Van a tener que establecer ahora en una encomienda profesional, no solamente, insisto, quién es el comitente, cuál es la tarea profesional, sino cómo y de qué manera van a ejecutar esa tarea profesional. El código lo que les requiere ahora es documentar la tarea, documentar el ejercicio de la profesión. ¿Qué es lo que procura el código? Lo que procura el código en definitiva es que no se divorcien de la obra. Ahora la responsabilidad de la obra es por 5 años. Es decir, que en materia de vicios redivitorios, ustedes tienen una responsabilidad que no supera los 5 años. Esa es una buena noticia. ¿Por qué? Porque ustedes antes tenían una responsabilidad genérica y fundamentalmente colectiva por 10 años. Era 10 años donde no solamente tenían la responsabilidad por la estructura, por la ruina parcial, por la ruina total, sino también la responsabilidad por 10 años por los vicios redivitorios, incluso por los vicios ocultos. Porque los vicios ocultos podían aparecer, imaginemos, a los 5, a los 6, a los 7 años, mostrarse, manifestarse dentro de los 60 días, una mancha de humedad, y en definitiva asumir la responsabilidad porque estaba dentro de los 10 años. Bueno, ahora los vicios ocultos se achicó. Son 3 años a partir de la aceptación de la obra. Y dentro de esos 3 años, el vicio oculto se tiene que manifestar dentro de los 60 días. Salió la mancha de humedad, el comitente en definitiva tiene 60 días para denunciar el vicio oculto. Claro, ustedes podrán decir, bueno, ¿cómo hago yo, arquitecto, para saber cuándo salió la mancha de humedad? Y ahí aparece otro elemento en el Código Civil que son las presunciones. Entonces, ¿cómo juegan las presunciones? Les doy un ejemplo, porque esto tiene que ver con ejemplos prácticos que hacen al ejercicio de la profesión. Hace 2 años atrás, con el Código Civil anterior, pero que vale en este sentido, aparecen una serie de problemas generados por un problema de mala dosificación de los materiales sobre una medianera. Eso implicó que prácticamente 6 unidades sobre esa medianera tuvieran humedad. Y la humedad es un vicio oculto. No se dio, evidentemente, cuando se presentó y se entregó la propiedad, es decir, las unidades. Se mostraron tiempo después, dentro de los aproximadamente a los 6 años. En la responsabilidad de los 10, evidentemente estaba trazada la responsabilidad del constructor y del arquitecto por ese vicio oculto. Ahora, ¿qué pasó? Todos y cada una de las 5 de 6 unidades, en definitiva, hicieron el reclamo y repararon. Había una 6ª unidad, que era de un inversor, que no estaba en la ciudad de Rosario, y que en algún momento lo había adquirido para que sus hijos estudiaran en la facultad, de tal manera que cuando surgió el problema para todas las unidades, él no se avino. Superó los 60 días y en consecuencia había una presunción cierta que cuando todos tenían el mismo problema y todos hicieron el reclamo, este lo hace extemporáneamente. Evidentemente el vicio oculto ya no era la responsabilidad ni del arquitecto ni del constructor. Bueno, eso, que fue un ejemplo aislado, hoy es un ejemplo que está
si quieren, tutelado en el nuevo Código Civil. Hoy tenemos, en definitiva, la necesidad imperiosa de pensar en una encomienda profesional. Y esa encomienda profesional tiene que ser muy precisa. ¿Qué significa que una encomienda profesional sea precisa? Algunas cosas ya las dije. Definir quién es el comitente, definir cuál es la tarea profesional, definir cuáles van a ser los honorarios profesionales, definir cómo va a ser la modalidad de pago, cómo me vas a pagar los honorarios profesionales, en qué plazo, en qué tiempo, en cuántas cuotas, con qué anticipo, qué periodicidad voy a tener en la dirección de obra o en la conducción técnica, quién va a resolver un conflicto para evitar, si se quiere, la instancia judicial, esto es, los nuevos métodos de resolución de conflicto, la mediación, el arbitraje, tienen que estar establecidos en la encomienda profesional. El plazo, ¿qué tiempo? Porque ahora el problema que se plantea con el plazo es básicamente la siguiente: si ustedes como arquitectos determinan que el plazo para la encomienda, imaginemos, son 6 meses, y dicen 6 meses y no hablan de renovación automática, cualquier inversor del fideicomiso puede el día de mañana conminarlos por carta documento ¿a qué? A intimar la presentación o la entrega de la obra, que a todo esto, entre nos, está aproximadamente en un 60% del avance de obra. ¿Por qué? Bueno, porque hay un compromiso en la encomienda que se obligó en 6 meses, y si no, voy a demandar por incumplimiento contractual. Yo puedo decir como inversor, a mí me afecta el hecho de presumir que se iba a hacer en 6 meses, ahora, es ilusorio, es ilógico, es irrazonable 6 meses, pero lo ponen. Yo les aseguro que hay muchísimos matriculados que ponen 6 meses. ¿Por qué 6 meses? ¿Cuál es el número mágico de 6 meses? No lo sé. Ahora, la folletería del fideicomiso dice que la entrega de la obra la van a hacer al año y medio. Pongan año y medio. Pongan renovación automática. Pongan, en definitiva, en la encomienda, con precisión, ¿qué plazo? Presumible. ¿Presumible por qué? Bueno, porque en la construcción, ustedes lo saben mejor que yo, aparecen una serie de factores externos que tienen que ver con los materiales, con las medidas de fuerza, con las movilizaciones, pero también fundamentalmente con el tiempo climático. Entonces, presumiblemente, si ponemos plazos, cumplamos esos plazos, como también podemos poner la posibilidad, insisto, de prórroga. Pero tienen que estar establecidas en forma precisas esas situaciones. Ahora estoy contigo. El otro tema, que a mí particularmente, lo decía hoy, me encanta, es el hecho de que aparezca en el nuevo Código Civil y Comercial el significado de las palabras. Esto, lo dije hoy, es un aporte que hace Lorenzetti en el nuevo código, y creo que es interesante. Y narraba una experiencia personal, que era el hecho de que alguna vez me dieron un contrato de cerca de 1.200 fojas, de las cuales las primeras 100 y pico de fojas era el contrato, y el resto era un anexo en donde se determinaba en ese anexo el significado de todos los términos, de todos los conceptos, de todas las palabras que usaba el contrato. Entonces el anexo decía algo así como, cuando digo cuando digo puerta quiero decir puerta placa. Cuando digo baldosa quiero decir baldosa con estas características. Cuando digo douglo o pared quiero decir el douglo con esta característica. Cuando digo laca marina quiero decir laca con estas características. Es decir, iba desnudando, iba desmenuzando todas las obligaciones, todo el compromiso constructivo, estableciendo, especificando
los términos y fundamentalmente los alcances de esos términos, de tal manera que eso sirve para la interpretación contractual. Ustedes tengan presente que cuanto más genéricos son, más posibilidades de interpretaciones tiene una palabra, una frase. Tenemos un idioma muy rico en sinónimos. De tal manera que hay necesidad, se los digo siempre a los arquitectos, hay necesidad ahora y a partir de esta concepción de una encomienda que sea precisa en todos los aspectos y fundamentalmente en estas cuestiones centrales que hacen al significado de las palabras. No necesitan hacer un anexo con el significado de las palabras cada vez que tengan que hacer un contrato. No, lo que tendrían que hacer en una base de datos es elaborar un anexo que sea significado de las palabras y ese anexo repetirlo en todos y cada uno de los contratos. Es decir, ustedes van a tomarse un trabajo que es importante, que es la posibilidad de un trabajo que en definitiva implique todos los significados y todos los alcances de las palabras que comúnmente ustedes utilizan en el ámbito del ejercicio profesional. Eso lo guardan y lo van anexando en cada contrato que ustedes tienen como parte integrante del contrato. Y ahí cumplen con el significado de las palabras. ¿Querías una aclaración? Sí, no me queda claro el tema de determinar los plazos. Yo hago una dirección de obra, digo 6 meses, como dijiste. Yo entiendo de que no es atribuible que la obra se atrase al director de obra. Se supone que al ejecutor de la obra, a la empresa contratista. Claro, estamos hablando en definitiva que a veces en tu condición de director de obra vos tenés que hacer los certificados de avance de obra. Hacer los certificados de avance de obra son 6 meses y a los 6 meses decís me retiro. ¿Por qué? Bueno, porque cumplí los 6 meses. O vamos al revés. No pasa. Estoy hablando de experiencias que uno tiene durante 40 años. Un arquitecto que está esperando el plazo para irse porque no se lleva bien y en definitiva se va. Y no es la persona que se queda. O, mejor todavía, el hecho de que vos asumís la dirección de obra por 1 año y medio y dentro de, diríamos, los primeros 6, 8 o 10 meses existe la posibilidad de que parte de la tarea esté ejecutada en un 100%. Entonces, que te exijan quedarte en esa obra durante ese lapso cuando en realidad vos tenés otros compromisos y has apurado y en cierta manera volcado parte de tu energía para terminar antes. Pero decís bien, directamente, o mejor dicho, la mayoría de las veces, no es en sí en la dirección de obra, sino en la conducción técnica de la obra, en la ejecución propia de la obra que aparece esto, con el constructor y con lo que nosotros llamamos en la provincia de Santa Fe el conductor técnico, que tienen de alguna manera el vicio, salen de la facultad así, que ponen plazos muy perentorios, que saben que indefectiblemente no lo van a entregar. Bueno, ahora corren con el riesgo de la intimación formal por incumplimiento contractual. La otra cuestión interesante que plantea el nuevo código tiene que ver con el consentimiento. El consentimiento siempre fue una figura muy importante en el ámbito civil. Por ejemplo, el consentimiento matrimonial. Se revestía de una formalidad frente al funcionario del registro civil, se lo revestía de una serie de requisitos donde el director del registro civil nos hacía la lectura de las disposiciones del Código Civil para que nadie pudiera presumir que el acto no era un acto de consentimiento matrimonial. Y eso podíamos de alguna manera trasladarlo a muchos aspectos del ámbito contractual. Ahora, en el ámbito de la arquitectura, en realidad siempre fuimos los arquitectos muy desprolijos. Entregar el plano, porque el comitente me lo pidió para mostrárselo a un familiar y encontrar 40 días después que estaban construyendo la obra. Ejecutar
una propiedad sin encomienda, nunca hice contrato, entonces en definitiva los honorarios ¿se pautaron o no se pautaron? No. Ustedes ahora tienen la derogación del orden público de los honorarios. Pero, por ejemplo, en el Código Civil anterior, todo trabajo profesional se presumía oneroso. Insisto, todo trabajo profesional se presumía oneroso. Ahora no. Ahora el Código Civil habilita que ustedes puedan pactar, o no solamente pactar, si resultara de las conductas, dice el Código Civil, que han tenido el sentido de beneficiar, bueno, es probable que el Código interprete que en realidad no era sujeto a honorario profesional, era gratuito. Eso no existía en el Código Civil anterior. Entonces, a ver, hay cuestiones interesantes en el nuevo Código, como por ejemplo el hecho de que el consentimiento implica que si yo acepto la oferta, si yo en definitiva digo, ok, hagamos, puede que sea esa aceptación por un acto manifiesto de parte mía, digo acepto, o puede que la conducta me lleve a esa aceptación, admite la presunción. ¿Cuándo se daría la presunción de una aceptación? Bueno, por ejemplo, ustedes comienzan la ejecución de una obra. La ejecución de la obra, el hecho de la concurrencia de los albaniles, de los oficios, los cimientos, etc., evidentemente es el testimonio, el documento que la obra se ha ejecutado, y hay una serie de sujetos involucrados en la obra, los albaniles, el capataz, los proveedores de materiales, los oficios, que van a ser testigos de que nosotros efectivamente vamos a la obra, concurrimos y que el comitente me reconoce la condición de profesional a cargo. Eso implica la aceptación, que no es expresa, pero que evidentemente encierra una conducta que en cierta forma o de todas formas presume la aceptación. Ahora, ¿qué consecuencias tiene la aceptación en el nuevo Código Civil y Comercial? Que quien acepta una obra formaliza un contrato. Bien, es decir, que el contrato no necesariamente tiene que estar documentado, sí, pero ese contrato no va a especificar, por ejemplo, la periodicidad, no va a especificar quién se haga cargo de los materiales, no va a especificar la modalidad de pago, no va a especificar cómo resolvemos el conflicto. Es decir, que la aceptación, en definitiva, es un elemento importante pura y exclusivamente frente a determinadas situaciones excepcionales que se puedan presentar. Cuando está sujeto, cuando está gris, si se quiere, si en definitiva aparece o no el consenso por parte del comitente, del fideicomiso o en todo caso de un grupo de inversores. Ahora bien, hay un factor interesante de la aceptación, no en el comienzo del contrato, sino en el momento que se recepta la obra. Si la obra se recepta y existe lo que se llama acta de recepción y no hay ninguna reserva del comitente, la ley presume, pero presume iuris de iure, es decir, sin admitir prueba en contrario, que hubo absoluto consenso y aceptación y en consecuencia libera al constructor y libera al profesional de la arquitectura de los vicios redimitorios. Fíjese qué importante es hoy la aceptación lisa y llana. Lo voy a reiterar. Tienen que acostumbrarse a documentar la obra. Y documentar la obra no es solamente la encomienda, que es el comienzo de la ejecución de la tarea. Documentar la obra también es, en el momento en que van a entregar la obra, tienen que hacer una recepción que apenas tiene 4 o 6 renglones. En el día de la fecha, recepciona la obra ubicada en tal calle, conforme el permiso de edificación número tal que encomendé al arquitecto fulano de tal. Esa recepción sin reserva alguna implica que yo, en mi condición de comitente,
estoy renunciando a cualquier reclamo de vicios redivitorios. Es decir, estoy aceptando la propiedad. Lo único que voy a poder plantear los próximos 3 años, ¿qué es? Los próximos 3 años vicio oculto. Nada más. Esto es muy importante porque antes había 10 años que en cualquier momento el comitente o el consorcio o el fideicomiso, el que fuere, podía venir a reclamármelo. Entonces, no solamente es importante para el matriculado la documentación, es importante para todos y cada uno de los sujetos en que están involucrados en la construcción, para el constructor, para los oficios, para el comitente, para el profesional de la arquitectura. Otro tema importante, y esto va básicamente para los abogados más que para los arquitectos. Fíjense que ahora el Código Civil dice, frente al deber de expedirse, repito, frente al deber de expedirse, el silencio importa aceptación. ¿Por qué digo para los abogados? Porque ahora en la redacción de la carta documento, ¿nosotros qué hacemos? Obligamos al comitente a expedirse. Y si no se expide, está en definitiva aceptando lo que nosotros decimos. Cuando nosotros redactábamos la carta documento, en cierta forma usábamos un verbo, y era un verbo de frente a la posibilidad o la eventualidad o frente a la alternativa pido que se ratifique o rectifique. Ahora, esta disposición que está contenida en el Código Civil, que dice expresamente frente al deber de expedirse el silencio importa aceptación, yo cambio completamente la redacción de mi carta documento y digo, le indico al comitente, usted tiene que abonarme X cantidad de pesos, usted tiene que cumplir con esta tarea profesional, usted se obligó a tal circunstancia. Y frente a ese deber de expedir, el comitente acá dice, va, déjalo. No contestaba. Ese silencio, en definitiva, importa aceptación. Entonces, esto es un elemento muy importante para el ejercicio de la profesión. Y es muy importante para el profesional del derecho que actúe como asesor de ustedes, porque invita precisamente a tener un elemento muy convincente que el propio Código Civil es un código federal. Nosotros, las provincias, le delegamos a la Nación un conjunto de atribuciones en aquella Convención Constituyente Histórica de 1853-60. Le dijimos al Poder Ejecutivo que iba a ser el jefe de las Fuerzas Armadas. En consecuencia, no tenemos más Fuerzas Armadas en las provincias, hay policías. Le confiamos al Presidente de la República las relaciones exteriores. No pueden las provincias tener consulados o embajadores. Pero también le confiamos al Congreso, por ejemplo, el dictado del Código Civil y Comercial. ¿Esto qué significa? Que el Código Civil y Comercial es una norma federal que tiene supremacía sobre las constituciones provinciales, tiene supremacía sobre las leyes provinciales y tiene supremacía sobre las ordenanzas municipales. Cuando el Código Civil dice frente al deber de expedirse, no hay norma provincial, no hay ordenanza municipal que pueda cambiar ese imperativo, porque tiene que ver con la supremacía constitucional. El Código Civil y Comercial, que apenas citaba en 2 oportunidades, como dije antes, en el año 1869 y hasta el 2015, todo lo que tenía que ver con la construcción, hoy tiene un capítulo muy rico, muy lleno de matices, que aparece en el artículo 1251 y siguientes, 1251 y siguientes, que habla de contrato de obra. Ya no lo llama más contrato de locación de obra. Ya la palabra locación la sacó. Llama contrato de obra. Y contrato de servicios. El contrato de obra es un contrato de resultado.
Cuando yo le encargo al arquitecto un proyecto, le estoy encargando un proyecto, un resultado. Cuando ustedes le están requiriendo al abogado una consulta profesional, es resultado. Es decir, yo prometo asesorarlos dándole una respuesta. Ahora, el contrato de servicio no es un resultado. Es un contrato que juega independientemente de la eficacia, independientemente del resultado. Yo pongo toda mi idoneidad profesional para defenderlo al arquitecto en un eventual juicio. Ahora, yo no le prometo un resultado, que el juicio lo voy a ganar. Sería un irresponsable, que el juicio lo voy a dilatar o lo voy a perder. Por eso, el nuevo contrato para los arquitectos, para el constructor, dice, bueno, hay obligaciones de resultado. Por ejemplo, un proyecto. Otro ejemplo, una propiedad llave en mano. Ahora, cuando yo le encomiendo a un arquitecto que haga una dirección de obra o una dirección técnica de la obra, es un contrato de servicios. Pone el arquitecto toda su capacidad, toda su idoneidad en función de los honorarios que eventualmente me va a cobrar, pero no es una promesa, no es un resultado el que tiene que establecer. Y lo que sí agrega el nuevo Código Civil y Comercial es el trabajo intelectual, que antes no estaba. Es decir, que cuando hay una tarea, imaginemos un proyecto, o existe un asesoramiento, o existe alguna tarea intelectual que puede ser, bueno, a ver, ¿cómo podemos de alguna manera proyectar la urbanización de un predio o de un sector? Bueno, ahí aparece en definitiva el trabajo intelectual. Que el trabajo intelectual también puede ser o de resultado, si pido una respuesta concreta, porque se transforma en un proyecto, o si en realidad es el desarrollo de un trabajo intelectual que es una obligación de medios. El arquitecto sigue siendo responsable por los oficios, sigue siendo responsable por la calidad de los materiales, sigue siendo responsable por todos y cada uno de los matices que se puedan presentar en una obra. Sí, sigue siendo responsable. Pero acá aparece una nueva situación que yo quiero detenerme unos instantes. En el viejo Código Civil, déjenme llamarlo así, en el viejo Código Civil, el arquitecto tenía la responsabilidad por toda la ejecución de la obra cuando asumía esa tarea profesional, y evidentemente su responsabilidad era solidaria, de tal manera de que era responsable por la ejecución del proyecto, responsable por la calidad de los materiales, responsable por cada uno de los oficios. Si venía un carpintero, venía un plomero, venía en definitiva un oficio determinado, por más que lo hubiera contratado el comitente, el arquitecto terminaba siendo solidariamente responsable con el comitente o propietario de esa tarea profesional. Y ahora no, ahora en realidad libera el Código Civil, básicamente porque dice ahora, lo puede liberar de responsabilidad si él puede probar que esa mala praxis fue imputable a la responsabilidad de un proyectista, de un director de obra, de un oficio determinado, del constructor. Esto es muy interesante porque a la par que ustedes tienen ahora una responsabilidad que se reduce a 5 años, ya no es más de 10 años. Ustedes tienen la posibilidad, pero la carga de la prueba es de ustedes. Si ustedes pueden probar que en realidad esa tarea profesional no la ejecutaron ustedes, que ustedes fueron en realidad atentos, diligentes en el control, pero el problema de la madera que no estaba estacionada,
o la circunstancia de que el plomero actuó en un momento determinado a sabiendas y con dolo de lo que estaba haciendo, ustedes se liberan de esa responsabilidad, circunstancia que antes no contemplaba el Código Civil. ¿Hay alguna responsabilidad que supere los 5 años? Sí, la del cálculo de estructura. La única responsabilidad que el Código Civil pone en cabeza del profesional, en este caso a lo mejor un ingeniero o algún arquitecto, que a veces los arquitectos hacen cálculos de estructura, la única posibilidad es que frente a la ruina parcial o total que provenga de la estructura, la responsabilidad sigue siendo de 10 años. Pero es la única responsabilidad que emerge de 10 años. Prácticamente aquella responsabilidad de 10 años que contemplaba el viejo código ya no existe más. Son 5 años en definitiva. ¿Qué otra circunstancia aparece favoreciendo el tema de la responsabilidad de los arquitectos? En el viejo código nosotros teníamos una situación, insisto, de 10 años genérica, esto es, eran 10 años responsables por el durlo, por el piso flotante, por la puerta placa. Ahora va a depender concretamente de lo que nosotros en suma determinemos en esa encomienda de trabajo, como por ejemplo el durlo es 1 año y medio, lo que hoy llamábamos la impermeabilización, que hoy no nos poníamos de acuerdo si eran 3 años o 2 años, está fijada en 2 años y medio. Fíjense que el tema de la impermeabilización, lo comentábamos hoy a la tarde muy temprano, es muy interesante, porque cuando nosotros entregamos un edificio y ese edificio tiene una recepción definitiva y en esa recepción definitiva aparece el problema dentro de los 5 años de una cuestión vinculada a un vicio oculto, aparece una pared llena de humedad. Si nosotros probamos que el problema no es de la arquitectura, de la mala dosificación de los materiales, sino de que la impermeabilización venció porque han transcurrido 2 años y medio, estamos casi en los 3 años, es un problema de mantenimiento y no de arquitectura. Es decir, es imputable en ese caso al consorcio y a la administración del consorcio por negligencia en el mantenimiento y no a la arquitectura. Porque no es un problema de dosificación, es un problema de impermeabilización, que es una tarea que yo no tengo que repetir como arquitecto a los 2 años y medio en 2 años y medio. Es una tarea que a los 2 años y medio pasa a ser una responsabilidad y una carga que tiene en este caso o el propietario, si es una vivienda unifamiliar, o en su defecto el consorcio si es una vivienda en propiedad horizontal. Sí. Supongamos que es un problema de dosificación del revoque. El director de obra, ¿cómo puede ser responsable de ese problema de dosificación cuando no está en la obra? Es el constructor que está encima de la obra y es el que ejecuta. No, es el conductor técnico el responsable. No, es el conductor. Yo a veces cuando hablo de director, porque estoy usando la semántica de la provincia de Santa Fe. Exactamente, ahí está la diferencia. Claro. Acá no existe esa figura. Yo no recomiendo que uno sea juez y parte, con proyectista y constructor. Para mí no va. Yo les digo lo que pasa en la provincia de Santa Fe. Ustedes tienen una resolución municipal en la que definen las tareas profesionales y hablan concretamente de 5, 6 o 7 tareas profesionales distintas. Está la urbanización, el asesoramiento, el gerenciamiento, y dentro de las tareas ejecutivas ustedes hablan de un director de obra o representante técnico de una o empresa. Representante técnico, es una figura. claro. Ahí sí. Bien. Ahora, nosotros no usamos esa semántica, ¿por qué? Porque en realidad es más simple todo. Ustedes tienen una resolución muy compleja y que en realidad no se lleva bien con el resto de las provincias. Nosotros tenemos al proyectista, el director de obra, que vendría a ser el que supervisa el proyecto y avanza en lo que son las certificaciones de los avances de obra, el conductor técnico, que es en definitiva el que ejecuta la obra y tiene la responsabilidad por los materiales,
y la administración, que no es una tarea de la arquitectura. El administrador no es una tarea de la arquitectura. ¿Lo puede ejecutar el arquitecto? Sí, pero lo puede ejecutar también en una sociedad anónima de una empresa constructora, el gerente, un empleado, porque en definitiva es la provisión de materiales, es en definitiva el asesoramiento sobre materiales, el pago a proveedores, el pago a oficios, etc. Estas son las categorías que en definitiva tenemos en el ámbito de la provincia de Santa Fe. Perdón, ¿el conductor técnico está vinculado a la empresa? ¿Representa a la empresa? No necesariamente, no necesariamente. Ahora, en la obra pública, no en la obra privada. En la obra privada hay un director de obra que es el que supervisa el proyecto y lo nombra el comitente. Y está el conductor técnico, que es el que ejecuta la obra y que lo nombra la empresa constructora. No puede haber un arquitecto que cumpla las dos tareas porque es incompatible. Ahora, en la obra pública, el director de obra es el inspector de obra y el conductor técnico es el representante técnico. Es decir, esas son las nomenclaturas que usan casi todas las provincias. Entonces es probable, discúlpenme, que cuando yo hablo de director de obra estoy asociando, igual que el conductor técnico, a esas categorías que usamos en la provincia de Santa Fe, que usa la provincia de Buenos Aires, que usa la provincia de Córdoba, que usa la provincia de Formosa, que usan en definitiva muchas provincias. No tenemos, por ejemplo, nosotros en prácticamente ninguna provincia el gerenciamiento que ustedes tienen en la resolución del colegio. Tampoco tenemos algunas figuras que tengan que ver, y que es muy bueno eso, que tenga la planificación urbana, porque ese es un déficit que tienen muchas provincias. No han pensado, porque tampoco las facultades de arquitectura en algún momento lo habilitaban, a la planificación urbana. Pero sí tienen, discúlpenme a lo mejor la desprolijidad en el método, pero sí tienen en materia de incumbencia profesional 20 incumbencias que son trazadas por el Ministerio de Educación. Las incumbencias no las trazan las universidades ni las facultades, porque si no cada provincia, cada universidad daría una incumbencia distinta. La incumbencia la determina el Ministerio de Educación. Y nosotros tenemos 19 incumbencias que fueron trazadas oportunamente en 1987, en la época de Alfonsín, y una que fue planteada en la época de Kirchner, que tiene que ver con higiene y seguridad. Los arquitectos tienen incumbencia en higiene y seguridad, y esto fue evidentemente una traba para muchos negocios de algunas universidades que a través del posgrado exigían al arquitecto cumplir hasta 400 horas de un seminario sobre higiene y seguridad, argumentando de que no tenían la incumbencia. No, la incumbencia la tienen, y no necesitan los arquitectos en la conducción técnica o en la dirección de obra tener la especialidad en higiene y seguridad, porque, insisto, tienen la incumbencia profesional desde hace aproximadamente 12 años. Depende del momento en que se recibió, ¿no? No, porque la incumbencia profesional no determina el principio de que es para el futuro, sino que la incumbencia está trazada con un principio de retroactividad. Todos los arquitectos tienen esa incumbencia, no es que se va sumando. Entonces los egresados a partir de una fecha, en definitiva, tienen habilitada esa tarea, no la tienen todos los matriculados. Pero acá, cuando ha habido inconvenientes de incumbencia con otra profesión, las autoridades del colegio recurren y averiguan en la universidad si la tienen del título que le fue otorgado. No, eso es absolutamente inconstitucional, es discriminación. Mire, yo soy profesor de Derecho Constitucional en la facultad, y hay 3 principios que son importantes para todo el ámbito de la arquitectura. El principio de legalidad, que da certeza, el principio de razonabilidad, lo que es lógico, y el principio de igualdad. Las diferenciaciones, cuando son razonables, no hay ningún inconveniente. El problema es de la diferenciación irrazonable. Entonces, un egresado de una universidad nacional que está habilitada por el Ministerio de Educación no puede ser discriminado por el periodo en que él de alguna manera se recibió.
no cabe esa alternativa. Es decir, hoy tranquilamente tenemos tratados internacionales de derechos humanos que se han incorporado al texto constitucional y que tienen supremacía, incluso a veces sobre la propia Constitución. Hay monismo, decimos los abogados, que hace justamente eso, de que no cabe esa alternativa. Y si hubo alguna dependencia que así lo hizo, hay que impugnar administrativamente. El colegio lo ha hecho siempre. Hay que impugnar las decisiones del colegio. Yo, por ejemplo, tengo una cuestión de hace muchos años con el Colegio de Arquitectos, del cual soy asesor, que es el de Santa Fe, porque los visadores técnicos obligaban a los arquitectos a denunciar no solamente proyecto y dirección de obra, sino también administración. Entonces lo obligaban a decir, arquitecto omitió poner proyecto, dirección de obra y administración. Y cuando me corrieron vista oportunamente a mí, yo digo, pero si la administración no es una tarea del arquitecto, la administración es una tarea de mandato. ¿Qué es la administración? El arquitecto va y paga a los albaniles en nombre del comitente. El arquitecto va y paga al proveedor de materiales en nombre del comitente. Es decir, al arquitecto no le interesa, en definitiva, frente al proveedor de materiales, presentarse como responsable inscripto, como monotributista. ¿Por qué? Porque las facturas son para el comitente, no para él. Él cumple un mandato, y el mandato es una figura del Código Civil. Entonces el caso fue en una empresa muy grande que había en Rosario, que se llama Camp Iberca, donde el arquitecto Camp, cuando lo obligan a esa cuestión, dice, no, yo no hago la administración me la hace el gerente de la sociedad anónima Camp Iberca. Él es el que se pone, se vincula con los proveedores de materiales, le paga el personal. Yo no hago esa tarea, yo hago proyecto y dirección de obra. Y este fue el precedente que usamos, porque corrieron vista al asesor jurídico y yo me adelanté a decir, no, es cierto, no es una tarea de la arquitectura. Ahora, vos la podés ejercer, y si la ejercés, pagás los aportes y vas a cobrar honorarios, pero puede que no la ejerzas. Entonces, el colegio en ese momento se sintió un tanto resentido, porque por una cuestión de recaudación. Y esto es lo que no tiene que pasar. Entonces, si un colegio adopta una postura de ese tipo, hay que decirle, no, asesores, se está equivocado. Le digo más, FADEA no sostiene esa postura. Yo soy asesor de FADEA y he sostenido en el último congreso, en uno de los congresos, que fue el de Mendoza, precisamente esta posición. Es discriminación, es irrazonable. Y la ley de aranceles de acá en Entre Ríos figura en la administración y le da el mismo valor que la dirección de obra. En la medida que ustedes ejecuten esa tarea, está bien. Claro, pero es optativa. En la medida que ustedes ejecuten, pero no es una tarea de la arquitectura. Por ejemplo, cuando en la Municipalidad de Rosario le impone al arquitecto que firme la carátula de un expediente diciendo, en la nomenclatura, vuelvo a repetir, que usamos en Santa Fe, tiene que firmar como conductor técnico. Y el arquitecto dice, pero yo no voy a ejecutar la obra. Ah, no, pero usted tiene que firmar. No, hicimos un reclamo administrativo, fuimos a la justicia, porque el arquitecto fue contratado para el proyecto, no para ejecutar la obra. Ahora, ¿qué pasa? La municipalidad quería sacarse la responsabilidad frente a eventuales desmoronamientos, ruinas parciales, etcétera, y pone en cabeza del arquitecto esa responsabilidad. Cuando la justicia le dice no, tiene razón el doctor Terrible, no, entonces lo pusieron al propietario. Y yo dije, no, eso es ejercicio ilegal de la profesión. ¿Cómo van a poner un propietario que haga la conducción técnica si no tiene título habilitante? Entonces, hoy, evidentemente eso ha modificado sustancialmente la cuestión. No es todos los municipios, pero el municipio de Paraná, por ejemplo, para procrear se utilizó mucho, está la figura del constructor por única vez, es decir que el propietario es el constructor y como necesita un representante técnico, el mismo arquitecto que hizo el proyecto, que está haciendo la dirección, firma como representante técnico. Claro. Es decir, o un pariente, otro profesional, le firma. Miren, en este sentido, bien,
dos reflexiones que me nacen de la reflexión suya. La primera, una obra no puede no tener un conductor técnico, en la nomenclatura santafesina, no me quiero confundir, no puede no tener. Es decir, que viene un arquitecto y me dice, yo soy director de obra, yo firmé como director de obra y acá está mi firma de puño y letra como director de obra. Bien, ¿quién es el conductor técnico? Ah, no sé, no. Usted no me puede decir no sé, porque si usted va a la obra como director de obra, y no porque es conductor técnico, pero va a la obra, de hecho usted está cumpliendo esa función. Para la ley, usted está ejerciendo la actividad de conductor técnico de la obra. Al mismo tiempo que el director. Sí. Claro, pero... No. La ley concretamente lo que dice es, si usted es director y va a la obra y no hay conductor técnico, usted dejó de ser director para ser conductor técnico. La ley expresamente dice, no puede haber, porque hay incompatibilidad entre el director y el conductor. Entonces, usted no está cumpliendo la función de director. Usted se esconde en la figura de director para ser conductor. No puede, una obra puede no tener director, pero tiene que tener conductor. Esa es una reflexión. La otra reflexión tiene que ver con la responsabilidad del propietario por única vez. Hay una ley de facto, que es la ley de la construcción, que no está derogada. No ha sido derogada durante todos estos años, desde 1983 no ha sido derogada. Esa ley determina lo siguiente, que el propietario terrible, que no es constructor, yo no soy responsable por las cargas patronales de los albañiles. ¿Quién es el responsable? Será responsable el constructor y eventualmente el arquitecto o el profesional, maestro mayor de obra, ingeniero. ¿Por qué? Porque yo no soy constructor. Ahora, CAM y Berca, la sociedad que les mencioné, o alguna empresa grande que ustedes tengan acá, o cualquier empresa, una SRL, una sociedad anónima, es la propietaria de ese terreno. Compra ese terreno a esa sociedad, se dedica a la construcción y en definitiva, ese propietario ¿es responsable? Sí, claro que es responsable. ¿Por qué? Porque en realidad construye. Es decir, que el propietario no constructor no es responsable frente a terceros. En realidad se están encubriendo un montón de obligaciones en esta figura que uno la acepta, uno ya con determinada edad tiembla, digamos, pero los Procrear se presentaron así. Bueno, en la cual al arquitecto le pedían hasta la presentación de los aportes previsionales para otorgarle el último desembolso al comitente, y no había empresa constructora, no había conductor técnico ni nada. Fíjese usted, en el tema Procrear, a mí me sirve mucho derecho constitucional. ¿Por qué? Porque Procrear, por ejemplo, es una disposición federal que avanza y en cierta manera lesiona y altera disposiciones provinciales que nunca le delegamos al Estado federal. Por ejemplo, en el plan Procrear, una consulta que me hacían permanente y me siguen haciendo permanentemente los arquitectos es ¿por qué tienen que cobrar hasta el 9% en materia de honorarios? El plan Procrear dice los honorarios hasta un 9%. ¿Por qué? Si no hay disposiciones de orden público en el ámbito provincial, no cabe. Y si hay disposiciones de orden público, se aplican las leyes arancelarias provinciales. Nosotros no le delegamos al Estado federal nunca, jamás, el tema honorarios profesionales. Por eso nos jubilamos, abogados, arquitectos, etcétera, en cajas provinciales. No, sin embargo, FADEA firmó un acuerdo con la Nación y es aceptó el 7%. Es espantoso. Es espantoso. A mí me pareció espantoso. Pero es espantoso. Pero hay que decirle las cosas. A veces, mi propio colegio se equivoca. A veces FADEA se equivoca. Bueno, claro. El colegio Rosario no. El colegio Rosario no se adhirió. ¿Por qué? Porque era espantoso. No sé qué le pasó a FADEA en ese momento para poder contemplar una situación. Porque normalmente
hay muy buenos visadores técnicos. ¿Hay algún visador técnico acá en el colegio? ¿Sí? Bueno, los visadores técnicos hacen una cosa muy inteligente. Le corren vista al abogado. Entonces ellos están resguardados. Si no lo hace, háganlo. A este abogado que usted me dijo que viene acá, a este colega. La visadora técnica o las visadoras técnicas en el colegio en Rosario hacen una cosa muy inteligente, sinceramente es inteligente, vista al abogado. Entonces, en la vista al asesor jurídico, yo, en definitiva, cuando informan, ellas se liberan de esa responsabilidad. No es una responsabilidad que asumen ellos o de una interpretación que hacen arbitrariamente en función de alguna cuestión. En el tema de la administración que le mencioné antes, bueno, eso implicó en el vista al asesor jurídico una opinión que no coincidió en ese momento en la mesa ejecutiva del colegio y que generó una disidencia. Pero es bueno que nos podamos plantear en democracia estos disensos. Si somos republicanos, si creemos en la división de poderes, si creemos en la publicidad de los actos de gobierno, si creemos en el disenso como una herramienta para poder crecer y superarnos, bueno, ¿cuál es el problema? Yo siempre lo he sostenido así. Miren, yo he sido el autor de la ley de colegiación de los arquitectos en Santa Fe y desde el año 92, que se creó el colegio, soy, si se quiere, un poco el legislador del colegio. Pero siempre he resguardado mi independencia y lo más hermoso y más fantástico es que los arquitectos siempre me han respetado en esa independencia. Porque en definitiva todo es un debate que se sintetiza en la razón. ¿Sí? Convencer al otro de los argumentos, no la arbitrariedad, no la decisión por la decisión misma. Lo de procrear, como usted dice que adhiere FADEA, es una barbaridad porque no hay sustento. ¿Cómo va a venir el Estado federal a tomar competencias que las provincias nunca le delegamos al Estado federal, como es el tema de los honorarios? Por eso ustedes en la provincia de Entre Ríos dicen, no, nosotros tenemos el orden público de los honorarios. En Santa Fe no lo tenemos, no hay orden público, es decir, todos tenemos la libertad, abogados, etcétera, todos tenemos la libertad de fijar nuestros honorarios profesionales. Ahora, ¿cómo se fijan los aportes? Bueno, el colegio hace un cálculo de lo que hipotéticamente serían nuestros honorarios profesionales para una tarea profesional determinada, al solo efecto de calcular el aporte. Y de alguna manera, bueno, eso en cierta manera sirve. Ahora, ¿sirve para quién? Sirve en el marco de que los arquitectos cobran los honorarios profesionales según su saber y entender. Y también pueden plantear la confrontación con otros matriculados de otros colegios profesionales, maestros mayores de obra, ingenieros, etcétera. No están predeterminados. Porque si no, les pasa lo de acá. El maestro mayor de obra tiene un honorario que es sumamente ventajoso para el comitente, lo que genera una competencia desleal. Y como son disposiciones de orden público, bueno, en definitiva aparece ese impedimento. Yo creo que en ese sentido tenemos que trabajar fundamentalmente en esas cuestiones porque tienen que ver fundamentalmente con los honorarios profesionales. ¿Cómo vamos? Muy bien. Tengo una pregunta. Sí. El inspector de obra pública, ¿no? El inspector de obra pública hace las veces del trabajo del director de obra, no recibe los honorarios acorde al trabajo que hace un contrato que no pasa por el colegio de arquitectos, los planos no se presentan en el colegio de arquitectos, hay todo un maneje, digamos, que no es legal, vamos a llamarle, pero está hecho por el Estado. La responsabilidad que tiene el inspector de obra, en ese caso, y también el proyectista también de la obra pública, si conoce algo de eso. Bueno, lo que pasa es que en el resto de las provincias, ustedes los entrerrianos son muy particulares, porque tienen algunas situaciones muy típicas de Entre Ríos.
en todo lo que son los proyectos del Estado, municipal, provincial o nacional, en los colegios profesionales no pagan aportes. Y esos proyectos son responsabilidad de los estados, no responsabilidades individuales de los profesionales en relación de dependencia. Nosotros tenemos una categoría, no sé si la tienen ustedes, que son profesionales liberales y profesionales en relación de dependencia. ¿Lo tienen? Sí. Los profesionales en relación de dependencia son profesionales que están persiguiendo un sueldo, tanto de los particulares como del Estado. No hacen aportes, los arquitectos en relación de dependencia no hacen aportes, pero no pueden ejercer la profesión liberal. Por ejemplo, un arquitecto de Paladín, el frigorífico, un arquitecto de la EPE, que es la empresa provincial de la energía, un arquitecto de gas, de Litoral Gas. Son arquitectos en relación de dependencia. ¿Quién es el responsable de ese proyecto? El responsable en ese caso será Litoral Gas, será la EPE, será el Estado municipal, el provincial. No queda identificado, en definitiva, el profesional. Estamos hablando del inspector de obra, ¿no es cierto?, que emite la certificación de obra o que eventualmente presentó, imaginemos la EPE, un proyecto determinado. Bueno, hay aproximadamente 30 contratados de obra que no son empleados del Estado, no son en relación de dependencia. Están contratados. Contratados de obra. Bien, eso tiene que pagar aportes, sí. Por ejemplo, en mi caso, yo pago los aportes de la caja en lo que factura el Estado. Bueno, si usted está contratado, no puede ser profesional en relación de dependencia. No soy en relación de dependencia. Perfecto. Se hace la tarea igual, de la misma manera. Sí. Pero no es en relación de dependencia. Está bien, en ese caso, si usted no es un profesional en relación de dependencia del contratado, la responsabilidad es suya, no del Estado. El Estado actuará solidariamente con usted, es como el propietario o el comitente. Pero específicamente, insisto, usted como inspector va, certifica los avances de obra. Si presentó un proyecto y hay una empresa que está ejecutándolo, bueno, en definitiva, por el proyecto, la responsabilidad va a ser del autor del proyecto si fue contratado. Solidariamente será el Estado o la entidad que lo contrató. Ahora, en la ejecución propia de la obra, no. Ahí hay una empresa que hace esa tarea, que es, nosotros lo llamamos representante técnico, a diferencia del director técnico. ¿Está claro esto? Bien. Ahora, el otro tema interesante que de alguna manera vincula en el nuevo código al viejo código es la siguiente. Si un arquitecto, frente a una encomienda, en un momento determinado dice, me voy de la obra, no lo aguanto más al propietario, es imbancable, me voy y le está dando órdenes a mi capataz, me desautoriza en todo lo que hago y me plantea una y otra vez al capataz que él es el que paga, ese es el que tiene el dinero, vos despreocupate, yo con el arquitecto me arreglo yo. El desistimiento de esa obra no tiene apercibimiento. Mandás una carta documento y decís, a partir del día de la fecha, rescindo o resuelvo mi encomienda profesional. Ahora, si es al revés, si el comitente es el que resuelve el contrato, vos tenés derecho a cobrar toda la obra completa más un plus. ¿Por qué el plus? Por la expectativa que vos tenías en función de la renta que ibas a obtener en esa tarea. Eso está expresamente tipificado en el nuevo Código Civil. Habla de gastos, habla de tarea profesional y habla de plus. Ahora bien... A ver, perdóneme porque yo me confundo con lo que usted está hablando. Dele. Usted dice, el propietario manda en mi capataz.
Entonces yo soy empresa constructora, no es así. Yo estoy hablando de un arquitecto Arquitecto como profesional que hace una dirección de obra. que está trabajando para una empresa constructora y está dirigiendo una obra. Porque la empresa constructora no la dirige el director. Perfecto, separemos entonces. Es para el constructor. El constructor no. A ver, no, el constructor no es un arquitecto necesariamente. No, el constructor es una razón Una empresa. social. Bueno, pero el constructor para ejecutar la obra necesita un arquitecto. Un profesional, arquitecto Bueno, o ingeniero. ¿cómo lo llama ese profesional? Es el representante técnico o conductor técnico, como dice Bien, usted. el conductor técnico. Yo para mí el representante técnico de la obra pública. Perfecto. A mí me paga la razón social, la empresa es la que está pagando mis honorarios como conductor técnico o representante técnico. Bien, entonces, en ese caso, que usted es el director técnico de la obra y que en definitiva su comitente es... director técnico no, representante Bueno, está bien, llámelo representante técnico. Vamos y el propietario se mete con el capataz. Yo, constructor o la razón social, dice, señor, me retiro de la obra y abandona, pero la empresa, no el arquitecto. El arquitecto está recibiendo un honorario de la empresa, de esa razón social. Su comitente en ese caso sería la empresa constructora. Exacto. Y si la empresa constructora, la empresa constructora, perfecto. Su comitente en ese caso no sería el propietario, sería la empresa constructora. Perfecto. Y si la empresa constructora lo saca, usted tiene derecho a esa indemnización. La empresa, yo entendí el propietario. Yo tuve el caso, yo le quiero decir, yo tuve el caso de que a mí me pidió el propietario, yo soy como director de obra, me dice, mirá, yo no puedo seguir pagándote los horarios de dirección de obra. Necesito que te bajas porque yo necesito la plata que después tengo que pagar a vos para terminar la parte de la obra. Es lo que está explicando él. A mí me pasó. No. Y yo presenté una nota junto con él en la municipalidad donde yo le puse debido a que los inconvenientes del propietario, yo corto acá y expuse los puntos hasta donde yo había hecho el cálculo de estructura, todo eso. Yo lo que quería, viene bien la aclaración que hace el profesional por lo siguiente. Hay dos situaciones que se presentan. Una es cuando yo, arquitecto, me voy a poner yo en el ejercicio legal de la profesión. Yo soy arquitecto. Cuando yo, arquitecto, soy contratado por un comitente que es el propietario y me valgo de 3 albañiles que me hacen la tarea porque es una vivienda unifamiliar. Le hacen, no me hacen. ¿Cómo? Le hacen la tarea, no me hacen a mí. No, me hacen la tarea a mí, que soy arquitecto. Me hacen la tarea a mí porque yo los contrato a los 3 albañiles. Yo contrato, o puede ser 3 albañiles, que van a estar en relación de dependencia o contratados por el propietario que él bueno, va a hacer. Si usted lo hace así, fantástico, pero yo estoy dando otra situación. Acá, claro, porque hay muchos matices, arquitecto. Claro, ahí empieza el... Hay muchos matices, no es como usted piensa que es. Es decir, hay muchos matices. Yo le digo lo que recibo como asesoramiento profesional. A veces se da una situación en donde usted es el contratado por un comitente que es propietario. Usted, en definitiva, consigue 3 personas que los contrata el comitente propietario y usted, en cierta manera, lo que va a hacer es la representación técnica, como dice usted, de una obra de 150, de 200 metros cuadrados, donde va a ser representante técnico de una construcción de 3 personas ilegales, porque no tienen sociedad alguna, contratados por un comitente propietario. Otras veces, la mayoría de las veces, en el asesoramiento profesional, viene el comitente, contrata a un representante técnico que a su vez busca 3 albañiles y lo lleva consigo a esta obra, a esta otra obra, a esta otra obra. ¿Por qué? Porque tiene confianza, porque se maneja bien con don Julio, con Ernesto, con el hijo. Entonces, él asume no solamente la representación técnica, sino que tiene, en todo caso, 3 personas que trabajan con él. Cuando el comitente, en un momento determinado, les dice, no te quiero ver más, y aparece lo que yo llamo
la resolución unilateral del comitente propietario, ese representante técnico tiene el derecho a que le pague toda la obra, no el avance de obra, toda la obra. ¿Dónde está? En el Código Civil, que es una ley federal que es nueva. La empresa constructora es otra situación. Eso se presenta cuando usted tiene una encomienda profesional, un edificio, imaginemos, de 12 pisos, donde a lo mejor hay un director de obra, hay un representante técnico, y claro, mi comitente, supongamos que yo soy el arquitecto, va a ser mi empresa constructora. Si mi empresa constructora, que es mi comitente, porque me contrató a mí, por eso es mi comitente, me echa de la obra, yo tengo derecho también contra la empresa constructora, si no di motivo para que me eche, a que me pague la indemnización, el plus, por todo el tiempo que iba a durar concretamente mi tarea profesional. Eso está tipificado en el Código Civil. Es bueno. Y es bueno porque esto de alguna manera... normalmente están mensualizados, son los sobrestantes no de necesariamente, arquitecto, no necesariamente. Mire, con todo respeto, 40 años de ejercicio profesional con arquitectura, claro, si calculo que somos de la misma generación, pero en las consultas que yo recibo no están mensualizados. Es más, aparecen algunas empresas perversas en Rosario que contratan a jóvenes profesionales que recién se reciben, le ponen en la tarea de ejecutar la obra, imaginemos en 1 año y medio, le pagan un sueldo, pero no están mensualizados, sino que establecen honorarios profesionales que se lo van dividiendo. ¿Por qué? Porque descargan en ese pobre pibe la responsabilidad tremenda de la representación técnica, como la llaman acá. Es decir, lo utilizan a ese recién recibido que se encuentra de golpe. Che, mirá qué bueno, mirá qué pasantía que me estoy haciendo. Eso acá no pasa, ¿no? Bueno, me parece que no. En ciudades como Buenos Aires, en ciudades como Córdoba, en ciudades como Rosario pasa. Y pasa permanentemente. Hay edificios complejos donde hay, a mí me ha tocado estar en algunos relevamientos, en algunas inspecciones de obra, con muchachos que se presentan como, allá le decimos conductores técnicos, ustedes le llaman representantes técnicos, en donde son muchachos de 32, 35 años, que a lo mejor tienen una experiencia de apenas 1 o 2 años para una obra tan compleja, y trabajan de esa manera, a sabiendas de que evidentemente hay una enorme responsabilidad que ellos están asumiendo en esa obra. Pero hoy, insisto, los arquitectos tienen esa posibilidad. Y vamos a hablar, por fin, sí. Volviendo un poco al caso anterior. ¿Sale? El representante técnico ejecuta una obra de forma ilegal, con 3 peones, lo que sea. Está ejerciendo una actividad comercial, no profesional ahí en ese sentido. No, está ejerciendo las dos, porque él hace los aportes, de alguna manera se presume, en definitiva, que del comitente está recibiendo los honorarios profesionales y aparte establece un presupuesto por la construcción propiamente dicha. Y el reclamo por la totalidad de los honorarios. Sí. ¿Es por la tarea de representante técnico? Por la tarea de representante técnico, sí, no como constructor. Por la tarea de representante técnico. Él no cobra como constructor, no cobra ninguna comisión. Claro, cuando vos como arquitecto asumís el alia de ser constructor, ya te saliste de la arquitectura, es pura y exclusivamente, como muy bien me dijiste vos, una actividad comercial. Ahí ya no estamos viéndote a vos como arquitecto dentro del amparo de las leyes, no. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces los arquitectos trabajan de esta forma. Cobran los honorarios profesionales, hacen los aportes para pedir en definitiva las autorizaciones pertinentes en la municipalidad y aparte hacen un presupuesto que tiene que ver con la actividad comercial, es decir, con la construcción propiamente dicha. A veces llave en mano, a veces con la administración a cargo del propietario. Y para terminar, porque hay muchísimos matices que se puedan presentar, aparece el tema de la responsabilidad. Yo le decía que en materia de responsabilidad hoy existe una muy buena noticia para todos los matriculados, que es que la responsabilidad del profesional
y también del constructor se libera si prueba causa ajena. Es decir, ahora, si vos, pero la carga de la prueba es del arquitecto o la carga de la prueba es del constructor, si prueba en el vicio causa ajena, te liberás de la responsabilidad. Ahora, no es causa ajena el vicio de suelo. ¿El vicio de? El vicio del suelo. Suelo. No es causa ajena. Si el suelo, es decir, el terreno, fue puesto por el propio comitente o propietario, aún así el arquitecto o la empresa constructora no se libera por el vicio del suelo. Es decir, el estudio de suelo es algo que hay que hacer, sobre todo en algunas zonas en particular. Nosotros tenemos cerca de Rosario zonas como la de Funes, como la de Roldán, que tienen grandes problemas en cuanto a movimiento de tierra, etcétera, donde se establecen algunos otros imperativos, donde hay que ser muy cuidadoso con el estudio de suelo. Creo que de alguna manera el estudio de suelo también, de alguna forma, va de la mano de todo lo que es el derecho ambiental en el nuevo Código Civil y Comercial. Es decir, hay una impronta, esto más que nada impulsada por Lorenzetti en materia de derecho ambiental, en donde esto específicamente es muy importante cuando dice no se libera, o mejor dicho, perdón, se libera si prueba causa ajena, pero no es causa ajena el vicio de suelo. Sí. Y supongamos que un propietario que quiere hacer una vivienda, el suelo no tiene buena calidad portante, le advierte el profesional y se hace responsable por escrito el propietario. ¿Lo liberó el profesional? No. Habrá un cálculo de estructura previo. No. Tiene que responder a algo. No queda liberado por lo siguiente, hoy lo explicábamos a la tarde. Mirá, si vos y yo, vos sos el arquitecto, yo soy tu comitente, firmamos un convenio donde yo te libero, va a quedar ese compromiso entre vos y yo. Ahora, si yo vendo la propiedad, el tercero, el que compra la propiedad, te va a ser responsable a vos, porque ese compromiso es entre vos y yo. Es decir, no hay posibilidad que vos extiendas el compromiso que asumiste conmigo, yo, propietario comitente, frente a un tercero de buena fe. No hay posibilidad. ¿Aún pasado los 5 años? Aún pasado los 5 años, sí. Porque eso ya hace a una cuestión de estructura. Tiene que ver con ruina parcial o ruina total. Entonces lo extienden a 10 años. Pero tengan presente que, y esto es importante, que todo lo que ustedes pueden firmar con un comitente para sacarse responsabilidad juega un papel entre ustedes y el comitente, porque es un compromiso, es como la ley. Específicamente el Código Civil dice, el contrato es ley para las partes. El tema es que si yo soy el comitente y hago el compromiso contigo, pero en realidad la inversión la estoy haciendo para vender a un tercero, ese tercero, cuando venga, el compromiso nuestro le es absolutamente ajeno. Y te va a ser responsable a vos, que sos la profesional, porque no te libera el vicio de suelo. Bien, ¿alguna pregunta, señor? Sí, al primer punto, sí. En el tema del contrato, de carga de trabajo. Sí. El email sirve como... El mail no es prueba... Sí. ¿Se pasa un presupuesto por mail, el cliente lo contesta por mail, o para formalizar a veces se formaliza por el mail? El mail comienza a tener no la condición de plena prueba, sino que empieza a tener la condición de una presunción de prueba plena. Si yo a esos mails que nos hemos intercambiado, usted como arquitecto y yo como propietario, conlleva que el día de mañana usted lo pueda invocar para sostener que efectivamente yo le encomendé el proyecto y hay una serie de conductas que se complementan y armonizan con esos mails, no hay ninguna duda, sirvieron. Los mails empiezan a tener, por lo menos ahora, el nuevo código habla específicamente de correos electrónicos. Así que empiezan a tener. Ahora, por sí no hacen plena prueba. Imagínense un absurdo, como a veces
nos gusta trabajar a los profesores. Si fuera así, que hace plena prueba, usted mañana me está mandando un mail a mí y me dice, conforme expresa las instrucciones suyas, acabo de hacer el proyecto de esa construcción que usted planteaba hacer sobre 1.500 metros cuadrados cubiertos, etcétera, 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 de tal manera que son tantos pesos. Y eso por sí y per se no es un elemento que usted puede invocar, pero yo se lo mandé a Terrile al mail que él dejó en el Colegio de Arquitectos sobre una tarea que él me encomendó verbalmente cuando estuvo en Paraná. No, tiene que darse eso más una serie de conductas, dice el colegio, la ley. Conductas que hagan presumir que con eso juegan armónicamente. Es mucho más fácil, por ejemplo, que esos mails que nosotros intercambiamos, lo intercambiamos mientras se hacía la representación técnica. Entonces, yo puedo, por ejemplo, usted puede, mejor dicho, con esos mails, acreditar que la periodicidad de esa obra, bueno, en definitiva, había quedado consensuado que usted iba a ir 4 días a la semana, no 6 ni 5, 4. Porque ahí los elementos de alguna manera se complementan con algo que efectivamente se está ejecutando. ¿De acuerdo? Bien. Otra pregunta. Yo tuve un caso, perdón. Le damos al arquitecto y después le doy a usted, arquitecto. Sí. No sé, lo mío no tiene mucho que ver con nuestra relación con el comité, que está más relacionado a otra cuestión. No sé si... Le quería decir, yo tuve un litigio con un comitente y fue parte de la prueba los mails, donde vino un escribano, vino un ingeniero del sistema, se metieron en mi computadora, vio, y bueno, emitió una opinión al respecto que fue a la justicia. Bueno, ¿eso cuándo fue? Fue un añito. Bueno, no sé si estaba ya vigente el nuevo código de agosto del 2015. Creo que no. Bueno, no estaba. Todo el proceso, por ejemplo, no tiene nada que ver con la arquitectura, lo que le voy a decir, pero todo el proceso de injurias, de agravios por mail, etcétera, con el viejo código, de alguna manera se usaba ese criterio. Se hacía la denuncia penal y dentro del ámbito penal ordenaban concretamente toda la pericia sobre la máquina para poder detectar concretamente si había tenido origen en esa máquina y de esa letra con esa impresora. Se hacía así. En este caso ya lo llevamos al ámbito de la tipificación del código, que es una ley federal, como dije antes, de tal manera que todas las provincias, fundamentalmente en el ámbito procesal de prueba, tienen un elemento, pero insisto, tienen que jugar armónicamente con conductas que de alguna manera lleve al juez al convencimiento de que efectivamente es parte de una tarea profesional. Yo quería preguntar, ¿hasta dónde llega nuestra responsabilidad solidaria siendo directores de obra ante algún eventual accidente que pudiera ocurrir en la misma? Hoy tenemos algunas ventajas. El hecho, como dije antes recién, se libera en tanto y en cuanto pruebe que es ajeno a su hacer. Sí, lo que pasa es que los procesos probatorios, acá, gracias a Dios no me ha ocurrido, pero son totalmente tardíos y desgastantes. Bueno, ese es un problema que pasa en todas las provincias. Por ejemplo, nosotros tenemos una situación en provincia de Buenos Aires y en provincia de Santa Fe. Un arquitecto está denunciado en el Tribunal de Ética como consecuencia de un juicio en el cual se lo atacó por mala praxis. ¿Qué hace el Tribunal de Ética? El Tribunal de Ética no dicta sentencia a ese arquitecto mientras no se termine el juicio, por el principio de inocencia, mientras no exista condena. Y ese arquitecto está sujeto a ese proceso durante 5 o 6 años, esperando que se dicte la sentencia judicial. Es una locura. Sí, eso está pasando. Esto no hay forma de resolverlo, ni por parte del colegio ni por parte de los arquitectos. La forma de resolverlo es a través de códigos procesales. Mire, vamos cada vez más, la tendencia es a los tribunales orales y a juicios abreviados, donde vamos a dejar, por lo menos será paulatinamente, toda la
experiencia y todo lo que significó el peso de la legislación española e italiana, que es muy burocrática. Vamos, en materia de familia se está haciendo, en materia comercial se empieza a hacer, en materia de sociedades anónimas empezó a jugarse con las audiencias públicas. Es decir, creo que este planteo de los códigos procesales provinciales se van a ir reformando, pero es paulatino. Hoy en provincia de Santa Fe y en Buenos Aires, soy en definitiva asesor de alguno de ellos, tenemos esta situación que les estoy planteando. Denunciados por mala praxis, en muchos casos, insisto, en muchos casos absolutamente no son veraces las afirmaciones que se hacen, fueron mandadas por cuestiones, por feeling, por cosas que pasaron durante la obra, pero están sujetos a un juicio donde el arquitecto es absolutamente ajeno, pero está sujeto a una sentencia de un tribunal que demora, pero no solamente demora en primera instancia, va a dictar la sentencia en primera instancia, van a recurrir a la Cámara y van a ir por recurso de inconstitucionalidad a la Corte Provincial, y el Tribunal de Ética del colegio no dicta sentencia exculpándolo o no hasta que no exista condena. Entonces está 6-7 años de su etapa profesional en esas condiciones. A ver, traslado una pregunta de Concordia. ¿El WhatsApp sirve como prueba? No, todavía no. No, todavía no. ¿Puede repetirla si la escuchan? No cabe todavía la posibilidad de que los WhatsApp formen probablemente la dinámica propia de todo esto que significa la computación. En poco tiempo más pueda existir la posibilidad de una ley complementaria que se integre al Código Civil, pero los mails sí, electrónicamente está establecido así. Volviendo al tema del accidente de obra, usted dijo que se introdujo la incumbencia de higiene y seguridad. Sí. Es decir, que si el accidente en la obra, aun cuando uno no tenga presencia, o estando uno presente, ocurre por una cuestión, por ejemplo, la falta de casco o de zapatos adecuados, o de algún visor, si se clave algo en el ojo, ¿no? ¿Es responsable el arquitecto? Bueno, ese es uno de los agujeros de ozono que tenemos, porque yo conozco situaciones como asesor de empresas constructoras de personas, por ejemplo, que han ido al 6º piso, se han sacado los arneses, se han sacado el casco y se han puesto colgándose del balcón, porque en definitiva los elementos de seguridad se le habían suministrado, pero le molestaban mucho, era incómodo y no podían pasar la noche. Pasa siempre. ¿Cómo controlás? Porque vos de alguna manera te encargás de entregarle los materiales y hacen el certificado. Ahora, en el momento que viene la pericia del albañil que está muerto, caído del 6º piso, sin los elementos de seguridad, y vos certificás, bueno, evidentemente ahí va a ser una cuestión de prueba. El arquitecto va a tener que probar la diligencia de haber entregado y haber tenido el recibo de haber recepcionado esa persona los elementos de seguridad. Ahora, no puede controlar, estaba en el 6º piso. Yo creo que permanentemente yo hago órdenes de servicio a las empresas cuando ves ese tipo de hechos así de inseguridad, ya sean las instalaciones eléctricas, personal sin casco, meto órdenes de servicio y hago una acumulación de órdenes de servicio para que te sirve a los esto que dice el arquitecto es muy interesante, porque eso es una postura que ustedes van a tener que modificar. Documentense. Documentándose no hay problema, arquitecto. Sí, pero está bien, pero lo que se plantea en este caso de la seguridad es estrictamente de construcción, digamos, el responsable directo del constructor. Digamos, No, bueno, a ver, habrá en la conducción técnica, en la representación técnica de la obra, en la representación técnica de la obra, yo estoy hablando ahora de la representación, estamos en una obra, ¿no es cierto? Pensé que estaba hablando del director de obra. No. Este es el problema de hoy. Este es el problema de hoy. El representante técnico de la obra es responsable por la mala dosificación de los materiales, por los elementos de seguridad.
El representante técnico, sí. Pero no es profesional contratado de higiene y seguridad que va y da las indicaciones de la obra. En algunas legislaciones sí. En Santa Fe lo tenemos así para determinadas obras. En una vivienda unifamiliar no se da esa alternativa, pero en determinadas obras sí. Eso es una disposición provincial. Eso va a depender de cada provincia. Por ejemplo, en Santa Fe, higiene y seguridad en algún momento pensó en ser un negocio de las universidades que obligaban a practicar un seminario a los arquitectos frente a esta cuestión. Lo mismo pasó con una interpretación parecida a la que usted sostuvo, donde decía, bueno, los futuros profesionales sí, pero los anteriores no. Bueno, en Santa Fe para determinadas obras hay que contratar responsables de higiene y seguridad. ¿Esto qué significa? Que sale de la responsabilidad del representante técnico. Ahora, cuando eso no está, bueno, el representante técnico tiene esa responsabilidad consigo, evidentemente. Uno de los argumentos, perdón. El director de obra, ¿no? Perdón. No. El director de obra, como lo pienso yo, que es el que supervisa el proyecto. No. Pero entra a la obra también. No, sí, pero no tiene esa responsabilidad. Fíjense que uno de los argumentos que yo usé... Excepto que no haya un conductor ni un representante, bueno, claro, y entonces, como claro, usted dice, se presume claro, que el director claro, es representante sí, técnico. Porque ahí está, me parece, si el director de obra, como lo llamo yo, es decir, el que supervisa el proyecto y emite los certificados de avance de obra, va a la obra para supervisar el proyecto, para supervisar y hacer emitir los certificados de avance de obra, no tiene ningún tipo de responsabilidad si hay... Ahora, si el conductor o representante técnico no existe, porque no lo nombraron nunca, él está asumiendo, por más que haya firmado de puño y letra, como director de obra, él está asumiendo la representación para la ley. Uno de los argumentos que yo utilicé en FADEA y usé en distintos colegios para argumentar a favor de por qué el arquitecto no necesitaba hacer esos cursos, esos seminarios, esas 400 horas, es porque dentro de la incumbencia profesional del representante técnico está la seguridad. Es decir, en la arquitectura nosotros no lo necesitamos. Ahora, que higiene y seguridad lo necesiten otras profesiones, no sé, bioquímicos, o algunos ingenieros ambientalistas o cosas parecidas, es otra cosa, pero el arquitecto no, en la ejecución de la obra, él hace esa tarea, enfáticamente la hace. Pero igual sería bueno que hicieran un curso, ¿no? Acá es una cuestión de la facultad. En las obras en Paraná al menos puede venir Techín y viene y firma el apoderado, pero al lado tiene que estar el gancho del ingeniero, arquitecto o representante técnico. Tiene que haber, si no hay firma de un profesional técnico, no pueden ejecutar la obra. Eso es así. Esa figura está. Entonces viene Techín, Sociedad Anónima, no. Sí, sí. ¿Y quién firma como representante? Bueno, eso pasa en Misiones. En Misiones han hecho... Estuve en el colegio de Misiones hace poco. En Misiones han hecho un paseo ribereño espectacular y han venido empresas porteñas a hacer sobre la ribera unas construcciones fabulosas y el colegio se ha puesto los pantalones largos y le ha impuesto a todas estas empresas constructoras esto que usted menciona. Porque si no, en definitiva, aparece de nuevo, ¿no? Proyectos ajenos con ejecuciones ajenas donde el profesional del medio en definitiva se queda mirando. Disculpe, sí. ¿cómo figura bien el alcance de cada figura, por ejemplo, de la dirección de obra, qué impunde y qué no? ¿En el código o cada... No. Los colegios... Sí. Está muy desdibujado, o sea... No está dibujado. Yo le digo lo que pasa. El proyectista, el director de obra, el conductor técnico, el administrador, es decir, lo que ustedes llaman concretamente las tareas ejecutivas, donde está el director de obra y donde está el representante técnico. Todo eso
las provincias tienen distintas semánticas, utilizan distinta terminología. ¿Por qué? Porque de alguna forma los colegios de arquitectos son consecuencia de los consejos de ingenieros. Cuando los consejos estaban integrados por ingenieros especialistas, civiles, agrimensores, agrónomos, maestros mayores de obra, arquitectos, usaban una nomenclatura que es la que está usando en estos momentos algunas provincias como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que señala: director de obra es el que supervisa, designado por el comitente, un proyecto o el fiel cumplimiento de un proyecto y simultáneamente emite certificados de avance de obra. Luego, el conductor técnico es aquel designado por la empresa constructora que ejecuta propiamente la obra y tiene la responsabilidad mayúscula que consagra en definitiva el Código Civil. Y esta otra tarea de la administración que yo señalo que no es una tarea de la arquitectura, sino que es una tarea de mandato, que puede ejercerla el arquitecto. En la obra pública, ¿cómo? O la empresa, sí. O la empresa, claro. En la obra pública, esos nombres, director es inspector. Y el conductor técnico, que yo mencionaba antes, es el representante técnico en la obra pública. Eso quedó como resabio de los consejos de ingenieros. Ahora, ¿qué pasa? Las provincias no se han puesto de acuerdo y FADEA probablemente habría que haber tenido un trabajo de unificar estos nombres, porque ustedes están acostumbrados a una nomenclatura que evidentemente no es la que de alguna manera le he brindado, porque en mi cabeza tengo otra idea sobre lo que es el representante técnico. Yo estoy pensando en un conductor técnico en la obra pública, donde una empresa se presenta a través de un proceso de concesión o de licitación y está supervisado por el inspector, que es el inspector de obra que viene y hace los certificados de avance de obra a partir del cual la empresa percibe los distintos emolumentos que ha concertado con el Estado, municipal, provincial o municipal. Ahora, no es que esté desdibujado, no es ley federal, no es ordenanza municipal, es facultad y competencia de los colegios profesionales. En todas las provincias los colegios profesionales definen la tarea profesional. ¿Por qué? Porque cuando se emite la ley, cuando la legislatura sanciona la ley de colegiación, le delega al colegio el control de la matrícula, la reglamentación de su ejercicio profesional y el control de ética. Entonces, de esa manera juega. Por ejemplo, la ley arancelaria no es una responsabilidad de los colegios profesionales. Entonces, el problema que nos vemos muchas veces es que aparecen nuevas actividades. Por ejemplo, no está en la ley Araya, que es la ley de la provincia de Santa Fe, la consulta profesional. No está. Acá es distinto. Claro. Entonces, ¿cómo se hace eso? A nosotros nos encantaría que el colegio sacara una resolución del directorio superior disponiendo eso. No puede, porque eso es facultad de la legislatura. Todo lo que tenga que ver con ley de honorarios es de la legislatura, no del colegio profesional. Ahora, el colegio profesional sí puede reglamentar la tarea profesional. Acá nosotros perdimos el carácter de orden pública y lo acabamos de ver. Lo sé. La ley que nos devuelve el carácter de orden público dice que los colegios redactarán los aranceles. Bueno, si eso es una delegación que dio la legislatura, fantástico. Está muy bien. Está buenísimo. ¿Graciela? Sí, nosotros tenemos la ley de aranceles, que es la 1031, creo que yo la mandé, ¿sí? Del año 62, pero que es la que está vigente. Y ahí define qué proyecto, qué hace proyecto, que cada una de las tareas profesionales, que después el colegio toma esa resolución que vimos hoy, que define las tareas, pero están basadas en la ley de aranceles, que es la única vigente. Claro. Pero la podemos modificar, digamos. En algunos casos. Tendría que ser modificada por otra ley provincial. Exacto. En este caso, la resolución del colegio copia una ley provincial. No hay problema. Podría no estar la ley provincial y el colegio tiene competencias para reglamentarlo. Ahora, lo que es muy interesante, muy interesante de ustedes,
es, y esto realmente resuelve una cuestión tremenda, que es la posibilidad que la legislatura le haya delegado al colegio la posibilidad de complementar la ley arancelaria. Entonces, cualquier vacío que pueda quedar en el futuro frente a nuevas actividades, piensen lo siguiente: la incumbencia profesional del arquitecto es muy amplia, lo hablábamos hoy, habla del hábitat humano. El hábitat humano es una cosa tan genérica y tan amplia donde pueden ingresar todos. Esto es realmente muy importante que tengan tamaña incumbencia. Ahora bien, cuando ustedes, en función de la incumbencia profesional, trazan una ley arancelaria, se van a encontrar, por ejemplo, que no existía todo lo que era planificación urbana en un momento determinado. Incluso más, la facultad no los preparaba hace algunos años para todo lo que era urbanismo. Después se empieza a plantear con el correr de los años en función de las necesidades que empiezan a surgir producto de la dinámica social. Yo les mencionaba la consulta profesional. Entonces, todas esas son cuestiones que, si el colegio tiene la competencia para poder ir acompañando el proceso, consagrando estas disposiciones, es maravilloso. Una consulta. Sí. Me quedé pensando. ¿El vicio de suelo es la responsabilidad es solidaria entre proyectista, calculista, propietario? Miren, yo no sabría decirle con precisión, pero uso la lógica. El proyectista, en tanto y en cuanto no va a ejecutar la obra, va a ser el proyecto, no es responsable. Él únicamente lo que tiene son coordenadas sobre el terreno y en función de eso. Me parece que es el representante técnico. Ahora, por ejemplo, si supongamos una empresa que haga llave en mano, una cooperativa, llámese ese tipo de empresa, y yo decido construir en un terreno que tiene, ya tengo mi estudio de suelo y tiene fallas, y encomiendo el proyecto. Entonces, le repito, ¿es responsable de la, digamos, de la empresa que quiere? Es la empresa, la empresa no dice, es la constructora, ¿no? Digo, concretamente el Código Civil y Comercial vigente dice que el responsable del vicio de suelo es la empresa constructora, sin perjuicio de que pueda haber sido aportado ese terreno por un propietario, por una sociedad o por cualquiera. Es la empresa constructora, es decir, la empresa constructora tiene la responsabilidad de, cuando va a ejecutar la obra, estudiar el suelo. Y si hay vicio de suelo, evidentemente es una responsabilidad de ella. No se puede excusar. En la obra pública ocurre Entiendo que ahí aparecen algunas cuestiones vinculadas a lo que yo le decía antes. Se libera si prueba causa ajena. Entonces, todos los sujetos que estén involucrados, de alguna manera va a ser una cuestión compleja de prueba. Si yo me quiero liberar, voy a tener que demostrar la causa ajena. Ahora, insisto, dice el Código Civil, no es causa ajena que yo pueda invocar, yo, arquitecto, yo, empresa constructora, imaginemos, no me puedo liberar si invoco como causa ajena el vicio de suelo. A mí me dieron un terreno que en realidad no estaba en condiciones. No, usted no se puede liberar. Eso no es causa ajena. De cualquier manera, yo creo que el suelo no es garantía. ¿Cómo? No es garantía. Hacer un estudio de suelo. Sí. No es garantía. Muchas veces, en determinada época del año, bueno. hay agua, es decir, uno hace el estudio de suelo, hace el cálculo y después, cuando va a empezar la obra, excava y se encuentra con todo es relativo. En la construcción, yo tengo que saber que uno, todo es relativo. Bueno, pero eso no, yo creo de que pasa un poco por... Uno va a empezar hay obras de cierta magnitud, no digamos una vivienda, porque bueno, sabemos más o menos cómo es, por el suelo, las arcillas expansivas, esto, lo otro, la cohesión que tiene. Y ahí va, sin estudio de suelo, también podés más o menos canchereando poder llegar a hacer algo y tomar ciertas previsiones, ¿no es cierto? Si detectás que hay arcillas expansivas, lógico, hay una responsabilidad, no podés hacer al loco una excavación y largar cualquier cosa, tenés que saber más o menos. Yo creo que pasa un poco por ahí, por el loco que vos puedas tener y el grado de obra, la magnitud de la obra que vayas a hacer. No, pero ahora eso no. Arquitecto. No, quería volver un poco al
tema de la figura del representante técnico de una vivienda unifamiliar, donde el propietario contrata albañiles, no hay un contrato de obra, ¿no? Y le encomienda al profesional el proyecto y dirección. ¿Se podría apartar la figura del representante técnico? No. ¿Y quién entonces y cómo se resuelve? El representante técnico es el director de obra. Pero el director de obra, el representante técnico. No cumple la función de director de obra. Para la ley cumple la función de representante técnico, por más que haya firmado de puño y letra que era director de obra. Por más que haya un contrato de obra donde se hace responsable de la ejecución o albañiles. Así es. Los albañiles no se pueden hacer responsables de la ejecución. Exigir a la empresa que se ponga al propietario. No puede haber. Donde está como contribuidor el propietario. ¿Cómo? Donde está el propietario como contribuidor por única vez, la figura que aparece acá. Insisto con lo que dije antes. Es una barbaridad poner propietario por única vez. No existe propietario por única vez. Entonces, hay una cosa, miren. Yo les digo para sintetizar. Los abogados tenemos una formación distinta a la de ustedes. Ustedes son artistas, ustedes son creativos, ustedes son personas que piensan e imaginan. Nosotros nos educan como gallos de riña. Yo no acepto nada que sea ilógico, nada, no agacho la cabeza por nada. Estoy formado así. Yo frente a un planteo así, hago un planteo administrativo, interpongo un recurso, me voy por apelación, me voy a la corte, sostengo argumentos que a mí de alguna manera me juegan lógicos. Y por eso ejerzo mi profesión de abogado y por eso toda mi vida he querido ser abogado. Ahora, muchas veces percibo de que hay decisiones administrativas o decisiones de todo tipo en donde lo aceptan como verdades reveladas. No hay verdades reveladas. Esto no es el Corán. Esto no es la ortodoxia por la ortodoxia. La ley no necesariamente. Mire, yo he sido legislador nacional. Y yo era consciente de que cuando legislaba para 40 millones de personas, no podía legislar para un caso determinado. Ahora, lo que asumía era que yo legislaba, pero evidentemente puede haber una opinión distinta, diferente, puede haber un criterio distinto. Una vez estábamos trabajando en la ley contra todo tipo de discriminación y apareció el presidente de la Comunidad Homosexual Argentina para señalarnos, 1983, que en realidad la orientación sexual no era un problema de salud como estaba en la OMS. En la Organización Mundial de la Salud aparecía el problema de la homosexualidad como un problema de salud. Y él nos ilustró a nosotros de que en realidad era un problema de orientación sexual. 1983. No se hablaba de orientación sexual en ese momento. Entonces, toda una concepción que jugó básicamente en entender que hay criterios que pueden ser razonables, pero todo es relativo, nada es absoluto. Una de las cosas que enseñamos es eso. Miren, yo les dije antes, yo enseño Derecho Constitucional en la facultad y toda la vida dije, no hay derechos absolutos, todos son relativos excepto el derecho a la dignidad personal. La dignidad personal nunca puede ser relativa. La dignidad, uno es digno o es indigno. Ahora, cuando ahora viajamos al exterior y nos denudan prácticamente, ¿hay o no hay dignidad personal? No hay. Nos denudan prácticamente porque estamos sospechados de ser terroristas. Ahora, juega un orden público, juega un orden de seguridad. Entonces, todos los derechos, aún los derechos constitucionales, son todos relativos. El derecho a la vida, que parece un derecho absoluto, no es un derecho absoluto, es un derecho relativo. ¿Por qué? Bueno, porque si la mujer embarazada corre peligro de muerte a causa del embarazo, el médico tiene que elegir a la madre, no al feto. O, como dice el Código Civil, la mujer demente o idiota menor de 12 años violada puede abortar. ¿Por qué? Porque no hay consentimiento. Entonces el derecho a la vida tampoco es absoluto, ¿se entiende? Si con esto quiero decir, como decían ustedes acá muy bien, todo es relativo y hay innumerables matices que se puedan presentar. Lo que la ley da, lo que la ley traza, es un común denominador. Ahora, cada uno de ustedes van a tener una situación distinta, la conversamos recién muy bien con el arquitecto. Es decir,
Hay situaciones en donde se contrata una empresa constructora, pero yo conozco innumerables situaciones donde el arquitecto no forma parte de una empresa constructora, sino que se vale de 3 o 4 albañiles que lo van acompañando a los distintos emprendimientos. Lo importante de todo esto, y que es lo que yo siempre rescato, es tener inquietudes, ser curiosos y un viernes a las 9:25 estar conversando sobre arquitectura. Muchas gracias.